Bueno, pues vamos con el tema 8, concretamente con el primer bloque. Tenemos el primer bloque, como es habitual dentro de teoría de recursos, que es la tipología textual. En este caso, el texto de este tema, los textos, el tipo de texto de este tema 8 y del que nos quedará en el tema 9, son especiales, son un poco especiales, ¿no? Hasta ahora, casi que desde el principio de curso, siempre que hablábamos o tratábamos un tipo de texto, ¿no? Pues siempre eran textos, digamos, redactados, es decir, eran el tipo de texto que uno espera encontrar cuando le dicen o le hablan de la palabra texto, es decir, pues o con frases, etcétera, etcétera. Bueno, tanto hoy como en el próximo tema, en el tema 9, como digo, cambia un poco. No son unos textos muy especiales o especiales, muy prácticos, porque tienen una función muy concreta, muy concreta. Es decir, no son textos para leer o para deleitarse o para transmitir una información, sino textos que tienen una misión muy concreta. En el caso en el ámbito cotidiano y en el tema 9 en el ámbito laboral. Como dice ahí esta entrada, ámbito cotidiano, reclamación, instancia y correo electrónico. Bueno, pues vamos allá. Bueno, como siempre, bajamos hasta el final, luego ya hablaremos de los extras y tal. Y aquí tenemos el PDF donde vamos a hablar de todo esto. Ámbito cotidiano o textos de la vida cotidiana, ¿vale? Bueno, básicamente, como estaba diciendo, es un tipo de texto que en general nos ayudan o los utilizamos para que nos sea más fácil, un poquito más fácil la vida, ¿no? Es decir, hay algún tipo de circunstancia, de problema, o hay algo, como digo, que nos ocurre. Normalmente no tiene por qué ser circunstancias negativas, a veces también pueden ser circunstancias positivas, pero tenemos algún tipo de situación que requiere, de alguna manera, una solución o que requiere una mediación. Para ese tipo de situaciones, insisto, cuando tenemos un problema y necesitamos una solución, dar una solución a ese problema, cuando tenemos algún tipo de situación o de cuestión y necesitamos una mediación para que nos la resuelva o dirigirnos a alguien para que nos la resuelva, o bien comunicarnos de una forma un poquito más seria o formal, para la redundancia, con instancias públicas o privadas, etcétera, recurrimos a estos tipos de textos que vamos a ver aquí, ¿no? Van a ser textos, como dice la última frase, ¿no? del párrafo introductorio, que tiene una estructura muy definida. Es decir, a lo largo del curso, pues sí, hemos visto textos que pues estaban muy fijados, ¿no? Por ejemplo, la narración tenía que ser de una manera, el texto tal era tal. Pero en este caso, esa estructura está incluso, es mucho más fija todavía. Y es más, es que hay que respetarlo tal cual. Tanto es así, es decir, este tipo de textos del ámbito cotidiano tiene una estructura tan fija que puede decirse que podemos acceder a modelos para crear, redactar esos textos, modelos, plantillas en definitiva, para redactar o crear esos textos, y la redacción o la creación del texto sería simplemente rellenar, completar esa plantilla con los datos que fueran necesarios, ¿no? Hasta ese punto, como digo, se encuentra fija la estructura de este tipo de textos, ¿no? Por lo tanto, textos con una función muy práctica, como dice ahí, trámites, resolver un problema, comunicarnos con he dicho, una institución pública o privada. Es decir, cuando hay un fin concreto y un fin práctico, vamos a utilizar o vamos a recurrir a este tipo de textos. Concretamente son tres los que vamos a ver. La reclamación, la instancia y el correo. Pues vamos con la primera, la reclamación. De repente, alguno de los que o estáis hoy aquí en clase o luego cuando veáis el vídeo y demás, pues esto de la reclamación y el proceso que os voy a contar, pues ya lo conocéis, porque por desgracia, porque este texto solo se utiliza, o este modelo de texto solo se utiliza cuando hay un problema que resolver, como digo, habéis tenido que hacer una reclamación. ¿Cuándo la utilizamos? Pues bien, la utilizamos cuando hemos accedido a un servicio, bien a través de una institución pública, pues una administración, una oficina pública, bien a un servicio a través de una empresa, de una institución privada,
ese servicio no se ha cumplido de la manera que estaba estipulado y por lo tanto nuestros derechos se han visto vulnerados y a través de este texto, a través de la reclamación, lo que pedimos es que esos derechos se restituyan de alguna manera. Por ejemplo, como dice ahí, una entrega que se retrasa. O lo más habitual, un producto que compramos y que está dañado o defectuoso cuando lo hemos comprado sin haberlo utilizado, ¿no? O algo que desgraciadamente muchas veces es habitual, yo digo, pues ir a una administración pública o bien a una empresa privada, a un comercio y tal, y un empleado pues que nos trata, como diría mi madre, con la punta del pie. Muy, muy mal. Pues bien, cuando se producen ese tipo de situaciones, insisto, algunas más desagradables que otras, debemos de hacer valer nuestros derechos. Y eso lo hacemos valer a través de la reclamación. ¿Mm? Eh, mm, bueno, ya digo, no sé exactamente cuál será vuestra actitud, vuestra postura cuando esto ocurra, pero yo siempre, llegado a este punto en el curso y demás, digo que si en el caso de que nos veamos en esa situación, hay que reclamar. Es decir, que es un proceso que a veces es un poco, no difícil, pero bueno, sí es un poco molesto, porque bueno, requiere ciertos trámites, etcétera. A veces puede ser un poco, entre comillas, desagradable según la situación, pero hay que hacerlo porque es efectivo, es decir, la empresa o el servicio o la institución, etcétera, se va a ver afectado de alguna manera y, como digo, hacemos valer nuestros derechos, ¿no? Es esa cosa de decir, pues, jope, es que vivimos en una sociedad a veces, ¿no? En el que nos supera todo tanto y si tenemos este medio a nuestro alcance para, como digo, parar algo, para hacernos valer, para que, insisto, restituyan nuestros derechos si se han visto vulnerados, hay que utilizar. Bueno, ya yendo, digamos, al plano lingüístico, a lo que es el texto en sí, leo un poco lo que dice ahí en el segundo párrafo. Una reclamación es un escrito, porque eso sí, estos textos son escritos, es decir, aquí no hay una dimensión oral, ¿no? Aquí vamos a centrarnos en la escrita. Es un escrito en el que el consumidor se dirige a la administración pública o correspondiente para comunicar que ha habido un conflicto con una empresa profesional y que mediante ese escrito pretende que el problema se solucione. O bien, si no es posible la solución, obtener una compensación. Es decir, aquí hay datos importantes. Primero, que la reclamación, cuando se hace, se dirige a un organismo público. Normalmente, organismos en los ayuntamientos o departamentos dentro de los ayuntamientos que se encarguen del consumo, del derecho de los consumidores y demás, ¿no? Eso puede variar dependiendo de la localidad. Entonces, en ese escrito, en esa reclamación que hacemos, informamos a esta administración, a este organismo público de lo que nos ha pasado y de lo que creemos que debe ser la solución. Bien, que se nos compense de alguna manera porque pues, ya no es posible, digamos, restituir el producto o cambiar lo que se ha hecho daño, digamos, lo que se ha hecho mal, o bien, si por ejemplo es posible, solucionar ese problema mediante un cambio de producto, mediante la sustitución de un servicio por otro, etcétera. Pero, en definitiva, la reclamación lo que pretende es que te solucionen el problema. No la administración, cuidado. La administración es una mediadora. El escrito, ¿vale? Se dirige a ese organismo, como digo, del ayuntamiento correspondiente que se ocupa de los derechos del consumidor para que medie con la empresa y que sea la empresa o el servicio público el que solucione el problema. ¿Vale? Bueno, he dicho, son textos que tienen una estructura fija. Ahora después vamos a acceder a una página web y tal para que nos den una idea un poco de eso. Normalmente, esta estructura fija, como decía, están así que ya hay un impreso dispuesto. Es decir, nosotros no tenemos que coger un folio y escribir. No, no, no. Es obligatorio que las empresas, los servicios públicos dispongan de lo que se llama hoja de reclamaciones. Y pues todos en algún momento hemos entrado a un comercio, a un restaurante, ¿no? Y hemos visto en algún lugar que se pueda ver, porque eso es una obligación, un cartel que dice, este establecimiento tiene a su disposición hoja de reclamaciones. Es decir, es una obligación el que la empresa o el servicio público, como digo, tenga a su disposición esa hoja de reclamaciones. Esas reclamaciones son unos impresos oficiales, ¿vale? Que hay que rellenar. Vuelvo a lo que decía al principio. La estructura es tan fija que en muchas ocasiones son plantillas que yo debo rellenar.
Esas hojas de reclamaciones, aunque pueden variar un poco en el formato, en la presentación entre administraciones, pero siempre van a tener una estructura parecida y hay que, como dice ahí, cumplimentarlas, hay que rellenarlas según unas instrucciones concretas, ¿vale? Van a ser o se presentan en folios autocopiativos con 3 hojas. El original que se rellena y 2 más que se van rellenando a la vez, se van, digamos, calcando, ¿no? Que decíamos antes. Conforme se va rellenando la hoja primera, la carilla primera, eso mismo que yo estoy escribiendo, en esa primera hoja se está calcando a la vez en los 2 impresos, en las 2 copias que vienen a continuación. Ahora hablaremos de esas copias porque cada una tiene un color diferente dependiendo de a quién se debe dirigir esa copia. Por lo tanto, para ir un poco ordenado, los establecimientos, los servicios públicos disponen obligatoriamente, tienen que disponer de hojas de reclamación. Las hojas de reclamación son impresos, compuestos por 3 hojas de diferentes colores y que son autocopiativas, es decir, que rellenamos la primera y las otras 2 se van rellenando a la vez. Tienen un formato, una estructura fija. Puede variar, digamos, en la disposición, en la presentación, pero tiene una estructura, un formato fijo. Cuando hablo de estructura, formato fijo, me refiero a que nos van a pedir, nos van a demandar una serie, unos datos, una información, la misma en cualquier sitio, ya sea aquí en Madrid, en Andalucía, en donde sea, en cualquier sitio, en territorio nacional, lógicamente, en el que solicitemos rellenar una hoja de reclamación. Bueno, ¿qué es lo que se incluye? Pues, evidentemente, hay que incluir los datos de aquella persona que lleva a cabo esa reclamación, pues el nombre, dirección, DNI y medios de contacto, teléfono y correo electrónico. Hoy en día que se habla tanto de la privacidad y demás, evidentemente todos estos datos se tratan con confidencialidad, pero es importante, no es que sea importante, es que es obligatorio que indicamos nuestros datos, porque si no, no quiero decir, a ver, la reclamación implica un compromiso, no solo un compromiso de la empresa, etcétera, con la cual se pone en contacto ese departamento de consumo del ayuntamiento para hablarle, informarle de esta reclamación, sino también un compromiso por parte del que establece o pone esa reclamación. Y ese compromiso se expresa a través de los datos nuestros, ¿no? También deben incluir el nombre comercial o denominación social, el NIF, la dirección y teléfono de la empresa a la que se reclama dicho hecho, es decir, los datos oficiales de la empresa. Los datos oficiales de la empresa. Normalmente, en una situación normal, la empresa permitiría primero que rellenásemos esa reclamación, ese impreso de reclamación con nuestros datos, con lo que ahora vamos a decir más, y luego ellos mismos se encargarían de rellenar su parte con sus datos, ¿no? Es decir, no se pueden negar. Si se negaran, tenemos todo el derecho a llamar a nuestra policía local para que se persone en el lugar y obliga a la empresa a eso, ¿no? Por eso digo que a veces, bueno, se pueden producir ciertas situaciones desagradables, pero nuestros derechos hay que hacerlos valer. A continuación también, o también otra información que debe aparecer o que aparecerá en esas hojas de reclamación, como dice ahí, es un apartado, un lugar, un espacio donde informemos, describamos de la manera más clara posible y, por supuesto, con brevedad, porque lógicamente es un espacio limitado, qué ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Pues compré un producto y me llegó defectuoso. Como me pasó a mí, esto es caso real. Fui a repostar gasolina, o sea, fui a la estación de servicio, pedí diésel y me pusieron 95, ¿no? Y tal. Es decir, describir con brevedad, es decir, en un espacio corto, porque el espacio en el que se presenta, el espacio que se nos deja para escribir, pues lógicamente no es infinito, es un espacio en blanco con límites, y sobre todo con claridad. Es decir, esto no es un texto literario. Aquí hay que decir claramente y de forma breve qué ha pasado. Dando toda aquella información y haciendo hincapié en todo aquello que consideremos importante para esa reclamación. Es decir, pues que si se ha roto el producto, pues brevemente describimos qué le pueda pasar. Es decir, la idea es que cuando el funcionario que lea esto, porque lógicamente esto lo va a leer alguien, tenga una idea muy clara a través del texto que nosotros escribamos, qué ha pasado. Cuanto más claro lo tenga, es decir,
cuanto mayor sea digamos, ese detalle, esa descripción en el espacio que tenemos, mejor, porque más argumentos tendrá para dirigirse a la empresa y reclamar, ¿no? Y en otro apartado, sí, dime, Almudena, ¿qué tal? Perdón, Javier. Sí, sí, Eh, lo que sí que he visto también que hacen, ay, perdóname la voz, lo que nada, hacen nada. algunas empresas es que Sí. hacen como unas hojas de reclamaciones internas, Ajá, ¿vale? Que esas no van a ningún sitio. ok. Están las hojas de reclamaciones de la Comunidad de Madrid y Mm. las hojas de reclamaciones internas, que eso lo que hacen es nada, Mm. romperlas y a la basura. Ah, Siempre hay bueno, que tener en cuenta que sean de la Comunidad de Madrid. Como efectivamente. consejo. Sí, sí. Gracias por la intervención, Almudena, porque es verdad, tienen que ser oficiales, ¿no? En este caso, pues, que el Comunidad de Madrid o Sí, en la en otro provincia terminal donde que estén, tengan, sí, exactamente. sí. Y además, como dices, no sé si serán también las que tú dices, Almudena, pues que se autocopiativas y demás, como digo, ¿no? Te dan dos Pero hay que ser, copias, sí, te dan dos sí. copias porque yo Mm. también he puesto alguna. Ok. Te dan dos copias en plan, bueno, pues cuando te enfadas y tal, te dan Ajá, ajá. una que son dos Mm. blancas, ¿vale? Que son, Ajá, ok, no, no, ajá. no. Y dices, no, no, o sea, yo quiero que esto llegue a, a la comunidad donde tiene que llegar. Exactamente. Ahí está. No se pueden negar, nos tienen que dar la oficial. Sí, es Como dice Almudena, obligatorio, sí. es obligatorio. Y perfectamente, yo me he visto en otro caso en el que llamé a la policía, Claro, por supuesto, porque efectivamente, es que no se pueden negar. si se niegan a dártela, tienes que llamar a la Oye, policía. y la policía viene y con todo el gusto del mundo, ¿eh? A veces uno se... No, 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 ellos vienen porque, a ver, que el que ha hecho algo malo es la empresa o tal, no tú. Tú lo que estás haciendo es poner reclamación y defender tus derechos, ¿no? Muchas Claro, veces yo entiendo que en estas situaciones uno piensa que está haciendo mal, ¿no? Por eso decía al principio que si nos vemos en una situación así, no, 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 a reclamar, porque, claro, eh, tienes que conocer claro, lo que te corresponde y exactamente, si lo han hecho mal, exacto, pues hay que reclamar. y ya está, claro, claro. Perdona la Lo interrupción. último, nada, nada, al contrario, genial porque la idea es, como sueles hacer, Almudena, enriquecer, ¿no? Ay, lo que estamos comentando. Y lo último, pues, es la solución o compensación que se requiere, ¿no? Es decir, normalmente, pues, esto quiero decir, no debe suponer tampoco un problema en el sentido de, bueno, ¿cómo calibro yo? ¿Cómo sé qué es lo que...? Pues, si el producto, en el caso, por ejemplo, de que es un producto defectuoso, pues cambiarlo por otro. O devolución de dinero, ¿no? Es decir, no hay una solución única, sino que habría un poco que ver cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Cuál es el problema para adecuar, ¿no? Esa compensación, lo que se requiere como solución. Mira, en este enlace de aquí, que además es un enlace, bueno, de un curso de INEM y tal, además de ampliar un poco más toda esta idea que estamos hablando de la reclamación, etcétera, nos dan algunos datos más. Por ejemplo, nos ofrecen, yo creo que esto está, bueno, no sé si estará eh, actualizado o no, pero bueno, nos ofrecen un modelo oficial, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid, de lo que es una hoja de reclamación. ¿Veis? Pues con apartados por el comicho los datos de la empresa o tal, los datos del consumidor, el espacio para, no sé si se puede ampliar, no, el espacio para describir lo que nosotros, qué es lo que ha pasado. Y como esta, dos más. Es decir, recordad, son tres hojas autocopiativas que van pegadas, ¿no? Decía antes que cada una de esas hojas tiene un destinatario diferente, es decir, va dirigido a una instancia diferente y demás. Y según a quién se dirija, el color de la hoja es diferente, ¿eh? Y eso lo comentamos aquí abajo, viene expresado aquí abajo, ¿vale? Blanco, verde y rosa. Blanco, es como habéis visto en el ejemplo que poníais del impreso del Ayuntamiento de Valladolid, es la primera, como dice la hoja original, y es la que debemos de presentar nosotros mismos a la administración pública competente, como dice. Es decir, que ese departamento de consumo, el departamento que nos protege nuestros derechos como consumidor, nosotros mismos, el reclamante, si se puede decir así, es el que tiene que llevar esa hoja a este departamento o enviarla, o bueno, o el procedimiento que cada organismo tenga establecido. Nosotros nos quedamos con la hoja verde.
ya aquí lo que no recuerdo bien es si es la segunda o la última, no lo sé. Hay una hoja de color verde que es la copia para nosotros. Y por último, la que se queda al establecimiento, como dice ahí, o la empresa o demás, es la hoja de color rosa, ¿no? Eh, Como dice, por lo que dice al final de ese párrafo, en el que, como ves, se dice que es la hoja de color rosa, cuando se tramita esta reclamación, lo habitual es que se persone un inspector o haya una inspección, que lógicamente, si la administración nos ha escuchado a nosotros, pues se personará en la empresa y demás para escuchar la versión de la empresa. Y entonces ya se determinará si la reclamación procede o no. De hecho, pasado un periodo de tiempo, se pone en contacto con la persona reclamante y ya se indica pues, si tiene derecho o no tiene derecho a la reclamación. ¿Vale? Mm. Pero, como decía Almudena, tiene que ser oficial. Sí, sí, que intentan engañar con eso. Exactamente. Y sirve. Es decir, si pensáis también que muchas veces tenemos de que, no, pero ¿por qué voy a hacer todo esto? Si no, sirve. Tanto si te acepta la reclamación como si no, la administración investiga, o sea, que se ocupa, que vuestra reclamación, si es oficial, no cae en saco roto, sino que se ponen realmente en contacto con la empresa y se ponen luego en contacto con nosotros para decirnos si sí o sí. Para pedir ¿Vale? disculpas, sí, sí, O sí. exactamente. Y luego la empresa, hay veces que se ha ocurrido que de repente la empresa, uy, cerrado esto, que no tiene que ver, no se espera la resolución oficial, ¿no? Sino que si es muy evidente, ¿no? Pues la empresa pues se pone en contacto directamente con nosotros. O, pues si es algo también muy evidente, entiendo que ni dan lugar siquiera que uno presente la reclamación, sino que intentan atender el problema antes de que se ocurra. Pero si se inicia el proceso, ya digo, hay veces que ni siquiera espera la empresa a finalizar ese proceso, sino que se pone en contacto con nosotros proponiéndonos una solución o bien ofreciéndonos la solución que nosotros comentamos y demás. ¿Vale? Bueno, pues reclamar si es necesario. Eso, Que eso. es un coñazo, Escucha, pero funciona, que funciona. todo llega, que al final Sí, el sí, sí, papeleo, quiero sí. decir, pues es un coñazo, pero al final tienes tu recompensa. Total, yo he pasado por dos de estas, una bastante gorda, Ay, sí, sí, gorda y aparatosa, ¿no? Que em, luego no quedó en nada, pero bueno, uno puso su reclamación y yo tal, o estoy sea que, bueno, ahora a esperas de un juicio. hombre, pues sí, Claro, sí. o sea, Está claro, hubo por ahí una historia de ese tipo, ¿no? sí, 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 Pero o sea, bueno, o que sea hay un que, dinero de por medio, quiero decir. bueno, claro, Sí, y lo que decía, que nosotros no somos los que tenemos la no, culpa, claro. o que nos hemos equivocado, que se ha equivocado el otro. Entonces, no se nos penaliza ni nada, no, por ejercer nuestro derecho. Hay que luchar por Vale, nuestros derechos. Eso, total, Carmen, total, sí, venga. sí, sí, nos queda muy reivindicativo, pero es que es así, tiene que ser, Sí, porque sí, además, Es que si está no se nuestro, aprovechan. claro, claro. total. Yo he pasado también por un juicio Ajá, laboral, mm, he ganado y lo bueno, volvería a hacer. ¿veis? Por eso que hay que, en el caso de que se dé, insisto, no son situaciones agradables, pero si es necesario. Bueno, No el queda segundo, otra. Venga, exacto. que nos liamos. El segundo tipo de texto, pues ya un poquito, entre comillas, más agradable, ¿no? Porque no tiene por qué implicar una situación a lo mejor así negativa o tal. Es lo que llamamos la instancia. ¿Qué es la instancia? Pues la instancia básicamente es una petición. Es decir, por ejemplo, una comunidad de vecinos en la que es necesario que el ayuntamiento, porque hay una zona oscura en la calle y tal, ponga una iluminación pública bueno, pues, o sea, ¿cómo le hago yo saber al ayuntamiento o entre comillas, presiono para que se muevan y me pongan esa luz ahí, ¿no? O, por ejemplo, el acerado público, que en una zona, en una calle está muy mal, y por lo tanto, pues yo informo sobre eso. Es decir, la instancia es un escrito a través del cual nosotros nos ponemos en contacto, normalmente es con una administración pública, ¿vale? Puede ser también que nos podamos dirigir a una empresa, etcétera, pero normalmente las instancias suelen ser, como dice, los más comunes, como decéis, son quizás las administraciones públicas. En la que, como digo, pedimos, solicitamos
que hagan algo, que se ocupen de algo. Por ejemplo, como dice, la prestación de un servicio, como he dicho, la solución de un problema, la mejora de unas instalaciones. Es una manera de estar en contacto con estas instituciones de una manera estructurada, sistemática, formal, y de que, por lo tanto, se enteren de esas peticiones y, de alguna manera, las cumplan, ¿no? La instancia también se denomina solicitud y ahora lo vamos a ver. Y si tenéis, como es mi caso, familiares o conocidos que son funcionarios administrativos, se le conoce también a ellos el expone y solicita. Eh, mi hermano y su mujer son los dos administrativos de la Junta de Andalucía y a veces, ¿no? Pues cuando ha habido que hacer una historia de este tipo, mira, Juan, ¿qué hago y tal y tal? Ah, nada, eso le escribes un expone y solicita. En realidad lo que está diciendo es escribir una instancia o una solicitud. Pero ahora vemos por qué lo del expone y solicita, que es un poco como ellos manejan eso. Bueno, es una estructura igual que la de la reclamación, la hoja de reclamación, muy determinada igual. Es como hay una plantilla tal cual, y que yo relleno, prácticamente, es decir, no tengo que crear nada ni inventarme nada, sino que hay una serie de datos, insisto, que vienen reflejados en esa plantilla, con una estructura muy fija, y se cumplimenta y demás. A diferencia de la hoja de reclamaciones, la instancia la podemos hacer nosotros mismos, es decir, yo puedo coger un folio y hacerla, puedo ir a internet, modelo de instancia, y la imprimo y la relleno. O sea, no hay que esperar, es decir, no hay un impreso oficial de la comunidad o del ayuntamiento que tengamos que rellenar, no. Sino que siguiendo la estructura concreta y determinada, yo mismo puedo crear ese impreso o esa solicitud, ¿no? Como dice ahí, lógicamente, igual que la reclamación, aunque no lo hayamos comentado, el lenguaje tiene que ser un lenguaje muy formal. Nada de dar opiniones. Nada de, oye, tío, mira, que me hace falta una luz. No, hombre, no. Porque es que no. Hay que ir con un respeto y una educación. Es decir, muy formal, como dice un registro, formal. En la estructura, en el vocabulario. Que se entienda. Es decir, hay que mantener ese equilibrio entre lo formal y que, lógicamente, se entienda, ¿no? No hay que enredarse, porque estos textos no son textos de creación personal, estos textos son, necesitamos una luz en la calle para estar más seguros, se acabó. De forma, como digo, un registro formal, frases cortas, enunciados cortos, ¿vale? Es decir, como veis, el lenguaje, registro formal, vocabulario formal, adecuado a la administración o a la empresa a la que nos dirigimos, frases cortas, todo muy objetivo, muy higiénico, nada de creación, nada de opinión personal. Como digo, todo este lenguaje está pensado, es necesario para que esa instancia o esa reclamación sea comprensible, y no solo eso, sino que se acepte. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando yo creo puedo hacer o descargar por internet o hacer yo mismo expone y solicita esta instancia y la envío a una administración pública, a una empresa, que la recibe, cuando sabe que es una instancia, es una solicitud, está esperando un texto con un modelo muy concreto, en el que primero viene este dato, luego viene este y luego viene este. Es decir, su mente está estructurada para que al recibir el texto lea justo eso. Si la solicitud o esa instancia está ordenada de otra manera que no es, si el lenguaje que se utiliza no es el correcto, si hay algún tipo de variación o innovación que no viene al caso, la instancia no sirve. Y directamente esa persona, ese funcionario de algo puede decir, pues no, hay aquí errores formales, esto no me vale. ¿Ok? Entonces, como son tipos de textos muy estructurados, muy sistematizados, sigamos esa estructura. Si es que, además, para nosotros es más cómodo. Aquí está el modelo, aquí está la plantilla, rellénalo y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un enlace también que igual, ¿no? Para que veáis más información, para, como dice, consejos para la cumplimentación y demás, pero prefiero que veamos esto. Un modelo parecido lo tenéis luego en la sección de la aula virtual, porque este es el modelo básico y esto es lo que se requiere. Fijaos, está estructurado como en tres partes. Una primera, al igual que la hoja de reclamación, donde, pues, lógicamente, pues doy mis datos, ¿no? Nombre, DNI, teléfono, correo electrónico, es decir, datos que me identifiquen. Y como antes, que me comprometan. ¿Veis por qué lo llaman expone y solicita?
porque son como, digamos, introducen las dos siguientes partes de la instancia, ¿no? El expone, donde, como el verbo puede indicar, explico qué, es decir, qué situación, digamos, cuál es la situación en el que describo brevemente qué es lo que pasa, ¿m? Y el solicita, donde una vez que he descrito lo que pasa, una vez que he establecido, digamos, un poco cuál es la situación, ¿qué solicito? ¿Qué pido? ¿Vale? Fijaos, expone que reuniendo los requisitos exigidos para participar en la convocatoria de becas para el área de extensión universitaria, pues es que todo muy, o sea, muy higiénico, muy técnico, muy tal, solicita, les he admitido esta instancia a la que acompaña la siguiente documentación, bla, bla, bla. Él expone cuál es la situación, qué pasa, y él solicita lo que pides. Como veis, si esa solicitud se acompaña, no es obligatorio, pero si se acompaña de algún tipo de documentación, ese es el lugar y el momento para indicar qué documentos se acompañan, ¿no? A los efectos de conseguir lo que se pide, ¿no? Y pues finalmente cerramos, ¿no? Con nuestro, es decir, con unos datos que esto, quiero decir, con una fórmula, digamos, que aparece o muchos escritos, en muchos impresos y demás, ¿no? Que es la fecha, el lugar y nuestra firma, ¿no? Hay también una fórmula, ¿no? Que conecta lo que es el texto de la instancia con esta parte final, con esa firma que dice que traslado a vuestra excelencia los efectos oportunos. Bueno, esto puede variar, ¿no? Y para que tenga los efectos necesarios y tal, lo envío, etcétera. Es decir, que la fórmula de esta frase, ¿no? Que una, si es que colocamos esa frase intermedia, como la que aquí aparece, la de lo que traslado, etcétera, bueno, pues puede variar. Y por último, muy importante, ¿a quién se dirige? En este caso, al vicerrectorado de la universidad, pues, no sé, Salamanca, de la que fuera, no lo recuerdo y tal, ¿vale? Pero es muy importante, ¿ok? Aunque de alguna manera en el expone o en el solicita se haya quedado claro a quién nos dirigimos, es decir, para quién es esa instancia, eso debe de aparecer en la parte final. Así es como se cierra la instancia. Mirad, no sé si habéis hecho en algún momento pues algún tipo de escrito que pase por registro oficial a la Comunidad de Madrid. Si lo hacéis con certificado digital, es decir, online, si es un registro online, la Comunidad de Madrid te da ya este impreso, ya te lo da así hecho para que tú lo rellenes. Y al final, ¿vale? Tú dices el organismo, el departamento, ¿no? Hay incluso un menú desplegable donde tú puedes elegir el organismo al que se dirige, ¿vale? O sea, que es muy importante finalmente a quién se dirige, ¿no? Porque claro, normalmente las instancias y tal, cuando llegan a la administración o llegan a la empresa, llegan al registro general de esa administración y luego este registro general de esa administración o de la empresa pues tiene ya que derivarlo al departamento o al servicio y tal. Por eso digo que, por poner un ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, si uno lo hace online, insisto, te dan ya una instancia online, digital, para que tú la rellenes, y al final tú eliges el organismo, el departamento al que te diriges. Entonces tú la registras en el registro electrónico o online de la Comunidad de Madrid. Y luego ya, a través de los cauces que sean oportunos, que desconozco cuáles serán, llegan al lugar o llegan al departamento, a la consejería, etcétera, a la que va destinada. ¿Vale? Volviendo un momento, que digo, ahora después lo veremos, aquí tenéis otro modelo, pero que también que es igual, ¿no? Esto es una de las actividades que se os propone por si queréis hacerla, pero igual, ¿no? Veis que tiene la primera parte para los datos, el expone, el solicita. Aquí no hay esa fórmula intermedia que une la instancia con la fecha, firma y demás. Y al final, eso sí, ¿a quién se dirige? ¿Vale? ¿A quién se dirige? Bueno, y por último, y aquí ya me voy a detener un poquito menos, de hecho, pues no vamos a decir más, no vamos, le digo, comentar mucho más, pues el correo electrónico. Bueno, pues es que, ¿qué os voy a contar? Cuando muchos de vosotros ya lo utilizáis habitualmente en vuestro trabajo, en vuestra vida cotidiana, es un medio de comunicación entre nosotros muchas veces, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, ha habido algún problema o
os habéis retrasado en una entrega. Javier, te lo envío por el correo electrónico y demás. Perfecto. ¿No? Hay, eso sí, una serie de fórmulas de cómo escribir un correo electrónico. Ahí en ese enlace, bueno, pues podéis acceder a ese tipo de consejos y demás. Pero ya, a diferencia de la instancia o a diferencia de la reclamación, el correo electrónico sí permite diferentes registros. Un registro más formal, un registro menos formal, de manera que el texto que yo incluya o el texto que componga el mail, teniendo en cuenta, eso sí, que hay que indicar un saludo y una despedida, ya variará. No es lo mismo si el email pues, se lo escribo, pues no sé, al gestor de mi hipoteca, que si, por ejemplo, me lo escribís a mí a esta altura de curso, ¿no? Es decir, el lenguaje va a ser diferente, ¿no? Y además el correo electrónico, a diferencia de los anteriores, pues tiene multitud de propósitos. Pero eso sí, es un elemento también muy válido, muy útil para comunicarnos con empresas o con administraciones, ¿no? Por ejemplo, muchos servicios de atención al cliente de las empresas, además de un contacto telefónico, pues tienen un contacto también por mail, ¿no? eh, que nos permite, bueno, pues si cualquier duda, problema, etcétera, pues incluir archivos, fotos pero bueno, es que ya digo, el correo electrónico sí que es algo que está totalmente integrado en nuestra vida, Bueno, pues estos serían los textos, ¿no? Esos textos tan útiles relacionados con el ámbito cotidiano. Volviendo al aula virtual, a la sección, que ya sabéis que, bueno, pues eh, hay trabajo, o sea, recursos extra por si queréis aprovechar y demás. Básicamente se os propone una reclamación y que hicierais una reclamación y una instancia, ¿no? Es muy parecido al ejercicio que ahora veremos, ¿no? De entrega si optáis por entregarlo, ¿no? Bueno, pues en el primero ya digo, se os propone una situación, etcétera, y dice, bueno, pues crea una reclamación, ahí tienes enlaces, etcétera, donde puedes encontrar ejemplos, donde puedes encontrar consejos, formas para hacer esta reclamación. Y el segundo, el B, pues algo parecido, pero con una instancia, ¿no? Y con ese modelo que, como digo, sirve no solo para el ejercicio, sino en el caso de que tuvierais que presentar o solicitar algo, ¿no? Pues este modelo, que es un modelo básico, pero sirve perfectamente. O si no, como digo, hoy en día que en Internet encontramos todo, habrá multitud de modelos con esta estructura básica. Pueden enriquecerlo un poquito más, pueden presentarlo tal, pero esta estructura básica de solicitud, de instancia, es la que habría que utilizar. Y vuelvo un momento al menú de la unidad 7. Bueno, perdón, de la unidad 8, como la actividad, digamos, la fecha de entrega de la actividad no se habla hasta el 25, ahora mismo no lo vais a poder ver, ¿vale? Pero bueno, yo hago un truquito, me pongo en rol de profesor y os muestro un poco esas tripas del ejercicio, ¿no? Y a partir del jueves, pues ya sí que está abierto y podéis comprobarlo y verlo sin ningún problema. Bueno, pues me iría a la sección, ejercicio obligatorio. Uy, el solucionario, eso no. Aquí, escribe una instancia y vamos a configuración. Ya digo, estas son las tripas del aula virtual. Bueno, ¿cuál es el ejercicio? Pues mira, ejercicio A y A solo porque no hay otro. Escribe una instancia. Eso es lo que se os va a pedir, ¿vale? El ejercicio de entrega, la redacción, digamos, del tema 8 va a ser escribir una instancia, ¿no? Y ya os propone, porque no es un tema libre, ¿no? Sino que se os propone una situación muy concreta para crear esa instancia. Es decir, escribe una instancia solicitando la dirección del centro docente donde estudias, el centro del destinatario, la adopción de alguna medida o acción para mejorar el plan de desarrollo sostenible y medio ambiente del centro. Básicamente, decirle al centro que haga alguna cosita más por la ecología y contra el cambio climático. Ideas, bueno, sea ahorro energético, cualquier, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que vosotros consideráis que va a mejorar, pues la eficiencia energética, el ahorro, etcétera, etcétera.
Tendrás que poner el aspecto que debe mejorar, el apartado, proponer la medida que consideres. Y recuerda, como hemos dicho, tener en cuenta el receptor para aquilatar el lenguaje, el vocabulario, etcétera, y ese estilo formal y adecuado, ¿vale? Es decir, básicamente es teniendo esa estructura en cuenta, vuestros datos, expone cuál es la situación, lo que justifica vuestra petición y el solicita donde pedís y solicitáis, en este caso al centro, lo que queréis, ¿no? Javier, una pregunta. Sí, ¿No se puede utilizar un formulario de internet? Tenemos que hacerlo a mano, ¿no? Como nosotros creamos que es. no, se puede utilizar porque, ya digo, lo que yo voy a considerar es primero que la instancia tenga la estructura que estamos viendo, y Sí, eso, un formulario que tú crees o uno que encuentras por internet la va a tener, y lógicamente el texto vuestro, lo que vosotros escribáis. No me importa si escogéis podéis escoger la que os he enseñado que viene en el apartado de lengua, una que encontréis por internet. La estructura, o sea, lo que es, digamos, la plantilla en sí, me da igual, vale. ¿vale? Lo que es que siga la estructura que hemos visto y que lo que escribáis esté adecuado a lo que os pide la A lo que actividad. Pero pide. si la buscáis por internet, no hay ningún problema, ¿vale? Podéis Vale, vale. descargarlo y tal, rellenarlo y luego incluirlo sin ningún problema. Vale. ¿Vale? Y luego otra Perfecto. pregunta. Cara al examen, esto, Ajá. bueno, que es pronto, pero ¿cómo lo vas a Mm, enfocar este tema? Estos tres Bueno, que hemos visto. ok, buena pregunta. Es el tiempo correcto, Ricardo. O sea que, buena pregunta, buena pregunta. Pues Tiempo bueno, puede ser de Marie. varias maneras. Por ejemplo, podría hacer no es decir, no se incluiría nunca, no se preguntaría nunca en el examen como, la pregunta de redacción. Es decir, yo no te voy a poner como pregunta de redacción, escribe una instancia. Eso no. Sí te puedo decir, por ejemplo, como pregunta corta, como pasó en el tema, en el examen anterior con lo del mensaje este, ¿no? Acordáis que había una pregunta, la de texto argumentativo, y luego había otra pequeñita que decía, escribe un texto en un registro no formal dando tu opinión sobre tal cosa, ¿no? O un mensaje de Twitter o alguna cosa así fue. Bueno, pues esa puede ser una manera, ¿no? En la que yo te diga, imagínate que has presentado una instancia para, no sé, pues es lo que decía, pidiendo que te pongan un semáforo en tu calle. Escríbeme, desarrolla la parte del solicita. Y entonces tú lo único que me tienes que decir es, solicita, debido a que hay un gran tráfico en mi calle y que por lo tanto a veces se hace muy difícil cruzarlo, y ya. Ya, ya, ya. Es decir, yo te Esa preguntaría parte, sí, la parte que tú redactas, pero la parte sí. corta. Es decir, no, o pues no sé, a lo mejor no te pregunto algo de redacción, sino que te digo, mira, aquí tienes características de la instancia de la reclamación, di cuál pertenece a uno y cuál pertenece a otro, y están mezcladas, ¿no? Y tú me dices, pues esta instancia, esta reclamación, no sé, Vale, vale. o te pongo ya, por ejemplo, mira, esta es la parte del expone de una instancia e identifica errores y, por ejemplo, pues hay un lenguaje, hay un vocabulario un poco vulgar o alguna cosa, o no queda claro que tal, alguna cosa así de ese tipo, ¿vale? Vale, Pero que quede claro eso sí, ¿vale? Para que lo sepáis. Nunca va a ser la pregunta de redacción del examen, ¿vale? vale, vale. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a cerrar aquí y volver al rol normal, al rol de estudiante. Aquí. Bueno, pues esta sería un poco el contenido de hoy. Y ya la semana que viene, pues literatura. Y ya sabéis que en este caso, que será el último contenido de literatura del curso, Ay, que ay, ay, parece ay, ay, que suena fuerte, pero es así, ¿eh? Ay, qué bien. Ay, qué bien, qué alegría. Hablaremos La nuevamente, un poco, novela. haremos el recorrido que hicimos con la poesía, pero en este caso con la novela, ¿vale? Así que igualmente, pues si le podéis o queréis echarle un vistazo antes de la clase, pues nada, y ya la semana que viene, pues hablaremos eh, igual que hicimos con la poesía, ¿vale? Intentando aquilatar, o sea, hablar un poco de lo esencial, de lo más importante, ¿vale? Vale. Perfecto. Y lo chungo, el análisis